para esta sesión tan importante en este ciclo de conferencias, masterclass, en donde la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia, en coordinación con la empresa Smith Nephews, pues les da la más cordial bienvenida a esta reunión de masterclass, en donde tenemos hoy el gusto de contar con la presencia de destacados académicos que vienen desarrollando también estas cuestiones de la investigación surgidas ante la pandemia. Tengo el gusto de presentarles al doctor Javier Soldevilla Ágreda. Él estudió en la Universidad de Enfermería de Logroño y se diplomó en enfermería por la Universidad de Zaragoza. Es especialista en enfermería geriátrica y primer vicepresidente de la Comisión Nacional de esta especialidad en representación del Ministerio de Educación. Doctor por la Universidad de Santiago de Compostela. Durante más de 20 años trabajó como enfermero clínico en los servicios de geriatría y medicina interna en el Hospital de La Rioja y posteriormente durante más de una década en el servicio de infecciosas del Hospital San Pedro de Logroño. Actualmente enfermero de atención primaria en el consultorio de Aucejo en La Rioja, dependiendo del Servicio Riojano de Salud. Es muy importante destacar su amplia trayectoria, sus publicaciones, todo lo que él tiene ya de impacto por sus aportaciones en el campo de la investigación. Bienvenido, doctor. Le cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, maestra Ramírez, y espero que las condiciones técnicas sean favorables para esta conexión. Gracias a los organizadores, gracias a ENEO, una institución con esa trayectoria y esa reputación, a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, y gracias también a los promotores, a Smith Nephews, como no podía ser de otra manera, por hacernos llegar y acortar estos miles de kilómetros que en esta ocasión pues vamos a tener la oportunidad de surcar de una manera muy fértil en torno a un tema, bueno, iba a decir lamentable, discúlpenme, no es el término, oportuno ante una situación como la que estamos viviendo en todos los continentes, con distintas umbrales, pero realmente una pandemia que responde a esa grave crisis sanitaria, y lo que ha motivado en el ámbito, en el nuestro más cercano, de las heridas, especialmente las heridas crónicas. Vamos a tener la oportunidad en estos próximos minutos de aproximarnos, de hacer algunas reflexiones que sean operativas, prácticas, y sin lugar a dudas tener esa singladura de qué es lo que se ha hecho hasta la fecha y cuáles van a ser las líneas emprendidas, líneas de investigación surgidas ante esta pandemia. Pero me van a permitir que antes de proseguir con una levísima y escasa introducción por mi parte, les presente a los integrantes de este panel, de este webinar, en el orden que van a intervenir. En primer lugar, iba a decirles a su izquierda o a su derecha, pero no lo voy a hacer porque no sé realmente dónde se posicionará el doctor Francisco Pedro García Fernández. Él es enfermero, doctor por la Universidad de Jaén, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, coordinador de la Cátedra de Estudios Avanzados de la Universidad de Jaén, GNUPP y Fundación Sergio Juan Jordán, del cual es secretario general. Decirle que es un destacadísimo miembro del comité director del GNUPP, que me honro presidir, y yo creo que ardería seguramente la tecla si ahora tuviéramos que pedirle un refresco de la prolífica vida investigadora y de difusión científica que hemos tenido el honor en estos años de su corta vida, no es cierto, de su vida elongada, gracias a su esfuerzo, a su trabajo, a su tesón. La comunidad científica hoy, tiene, yo creo que, un nivel en el cual nos encontramos. Las damas, la licenciada María Inés Palma nos acompaña desde Santiago de Chile, corríjame, es enfermera y matrona, y fundamentalmente su trayectoria ha sido en
entorno de los servicios quirúrgicos. Ha sido enfermera jefe de esos servicios quirúrgicos durante más de una década, primero en la clínica alemana y en la actualidad es esa enfermera jefe en la Clínica Los Condes de Santiago de Chile desde hace más o menos ahora 2 años, líder del grupo de calidad, prevención y tratamiento sobre lesiones por presión en un periodo en su trabajo en la clínica alemana, amplia formación indudablemente en este ámbito quirúrgico, vicepresidenta es destacable y socia fundadora de la agrupación de enfermeros de perioperatorio de Chile y en 2019 fue directora del curso de enfermería quirúrgica perioperatoria y del 63 Congreso Anual del American College of Surgeons en su capítulo chileno. Y también creo recordar que nos visitó, hizo una pasantía de interés en tierras andaluzas, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, hace unos pocos de años. Esta sinopsis, indudablemente, si no, robaría todo el tiempo y no es menester, se completaría con la locución del doctor Joan Enric Torra i Bou. Presentar a Joan Enric creo que especialmente en América Latina es casi innecesario, pero lo voy a hacer. Presentar a un amigo como he hecho antes con Francisco Pedro, con Paco Pedro o con Inés, la verdad es que es sencillo, no necesito guión para decir que, bueno, que este enfermero que hemos compartido, yo creo que en este enjambre, en este crecimiento personal y profesional, pues todo, es doctor por la Universidad de Alicante, en la actualidad profesor de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida, en el campus de Igualada, director de Sapiens Consultan, investigador de varios grupos que sería difícil de resumir, Consultan Advisory del club de la fundación del Leg Club británico, miembro, como no, del comité director del GNOPP y pionero, como les decía, en muchas áreas desde la década de los 90, a pesar de que él era muy joven, porque seguro que lo dice, esa dilatada producción científica e investigadora en heridas crónicas. Creo que esta es una sinopsis más que elongada para que ustedes calibren realmente qué personas van a compartir con nosotros este, yo estoy seguro, exitoso webinar, estas videoconferencias, que bueno, que se han prodigado, que han forzado el que se produzcan. Necesitábamos difundir, seguir apoyándonos y compartir, cómo no, experiencias, e indudablemente este dictado, pues como decía en la introducción, se lo debemos gracias a esos mecenas que han hecho posible esta factoría de teleconferencias, el estar hoy en 4 casas y en otras 542 asistentes en este momento que nos acompañan. Hablar de la necesidad de investigar para mejorar los cuidados de paciente COVID-19 creo que podría ser una perogrullada. Es necesario. Yo creo que en este momento podemos presumir que todas las mejores cabezas pensantes, los equipos de investigación de todo el mundo, sin excepción, están de una manera u otra proyectando su saber, su materia gris, a tratar de mejorar la situación, descubrir una vacuna, proyectar un tratamiento efectivo o de manera mucho más humilde, los que estamos presentes indudablemente a descubrir, a describir y a poner un cierto énfasis en qué está pasando fruto de esta situación en la piel de nuestros pacientes, cómo podemos mejorar, qué ha sucedido, esas lesiones por presión que teníamos en muchas ocasiones, mediadas, circunscritas, entre algodones. En este momento parece que ha habido un despuntar tanto en número como quizá en severidad. Vamos a analizar todos esos espacios, esos escenarios. Hablar de la investigación es el combustible del conocimiento, indudablemente. Durante tanto tiempo inmemorial, los presentes enfermeros hemos tenido que sufrir en nuestras propias carnes quizá una dificultad relevante, ahora solventada. De hecho, gracias a ese esfuerzo de muchos predecesores, hoy podemos presumir de ser doctores
en esta disciplina y creo que eso ya es el techo académico y posibilitador de investigación por el cual hemos luchado todos. E investigar en heridas crónicas, imagínense, ha sido una epopeya que hemos entre todos, entre muchos de los presentes y otros afortunadamente millares de profesionales con coraje, hemos tratado de visibilizar. Por lo tanto, justificar la necesidad de investigar es la única herramienta que hoy por hoy tiene la envergadura suficiente para que nadie dude de estas propiedades. El énfasis en, como les decía, en la profusión del número de lesiones por presión en pacientes COVID tiene que ver mucho con espacios, así es por lo menos mi observación, espacios de cuidados intensivos en domicilios donde unos han tenido que aterrizar de una manera emergente, donde se han multiplicado, como también recordaremos hoy, por exponentes tremendos, por 15 las camas que ha habido que habilitar y por tanto el ejercicio de esos profesionales, muchos de ellos instruidos, otros no tanto, menos avezados, donde la pesadumbre, el miedo, el temor por la vida, por no infectarse, yo creo que quizá ha hecho jerárquicamente cambiar algunas partes de nuestro tradicional protocolo y que hemos ido año tras año ganando. Decir que en esta crisis sanitaria se dimensionará un poquito y creo que enseguida en unas semanas tendremos datos más fidedignos, veremos qué ha pasado. O a qué ha podido deberse ese aumento de lesiones por presión, que sí que les anticipo que hemos observado. Lamentablemente no creo que podamos dimensionarla con el calado, con la calidad que nosotros desearíamos, pero lo hay, y otras lesiones relacionadas con la dependencia, otras lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, que tienen que ver mucho con esos pacientes en posiciones dificultosas, en situaciones indudablemente complejas, pero también en los profesionales. Y creo que otro capítulo muy importante a nivel de línea de investigación y a partir de ello, de resultados que ya podremos anticipar por el doctor Torra, también qué ha pasado en los profesionales que se han cuidado de estos pacientes COVID-19. Y yo querría hacer por vocación un final, un punto introductorio muy final sobre el mundo de los mayores, porque parece que esta pandemia ha tenido toda la saña, toda la crueldad fijada en los más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque son precisamente los más débiles. ¿Por qué? Porque indudablemente solo los cambios fisiológicos frutos del envejecimiento ponían en una situación de precariedad, de fragilidad, de vulnerabilidad, porque un sistema inmunitario no es tan competente como en épocas anteriores, porque la plurifarmacia, la pluripatología han sido aliados, o por qué en establecimientos residenciales donde hemos visto quizá el mayor volumen epidemiológico de fallecimientos, no solamente morbilidad, sino mortalidad, quizá por las condiciones. Hoy es momento de análisis, un análisis sociológico y sanitario. Es cierto que muchos ancianos vivían en un régimen domiciliario, convivían con muchas personas y el efecto dominó, este contagio tan voraz, pues era mucho más fácil. Pero hay que pensar también en que quizá las condiciones que había dentro de esos habitáculos en muchas ocasiones se han evidenciado que no eran las más oportunas. Por supuesto, las que no se merecían este grupo de personas que nos han dado todo lo que estamos disfrutando. No esta pandemia la excluimos, pero sí ese estado del bienestar. Bien, yo quería dejar esos 3 puntos porque creo que van a poder profundizar con mucha más sensatez seguramente los intervinientes. No les voy a robar más, yo quedo en este espacio en la parte trasera y seguramente lo que viene ahora es lo más interesante. Doctor García Fernández, es su turno. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, permítanme que le dé las gracias, como no, a Eneo de la Universidad Autónoma de México por esta invitación y a mí, a NIFIU, patrocinador, por estar hoy aquí. Agradecer también las palabras al doctor Soldevilla, siempre más fruto del aprecio y del cariño que me tiene que de la realidad, y a los 561 participantes que ahora mismo veo, ¿no?
En mi parte voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña reflexión para abrir líneas de investigación. Algunas de ellas luego, pues, tanto Inés como Joan Enrique irán trabajando con ellas. Voy a presentar, espero que se vea bien. ¿Se ve? Todavía no. Segundito, por favor. Este es el directo. Estamos en directo. Son las 12 y unos minutos en México. Ahora sí se ve, ¿verdad? Y en este momento sí. Bien. Ya. Como decía, mi primera parte tiene una introducción sobre investigar en las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia en esta pandemia de COVID, ¿no? Bajo el título de reto y oportunidad, ¿no? Yo quería hacer un pequeño ejercicio de reflexión para lanzar distintas líneas de investigación que creo que nos marca hasta ahora. Verán, hace apenas un añito, no llega todavía, nos prometíamos muy felices cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, la Organización Panamericana por ahí, sacaba ese año internacional de la enfermería y la partería, ¿no? Y decíamos, bueno, es la hora de la enfermería, ¿no? Enfermería ahora, y podemos llevarla a todos los contextos, incluido el nuestro de úlceras, ¿no? Estaba todo el mundo deseando que llegara 2020 para que fuera el año de la enfermería, pero llegó el 2020 y la cosa se nos fue de las manos, ¿no? Llegó un bichito al que nadie conocía más allá de los veterinarios que sí han trabajado con él mucho tiempo y posiblemente haya cambiado el paradigma de trabajo y de supervivencia durante los próximos 20 o 30 años, ¿no? Nos devolvió imágenes que creíamos ya olvidadas, que con la década de los 40, con el desarrollo de los antibióticos del siglo pasado, no íbamos a volver a ver. Y sin embargo llegó. Hace 100 años un hecho histórico cambió la sociedad como la tenemos, como fue la Revolución Rusa, por ejemplo, aunque quizá los coetáneos no fueran conscientes. Otros hechos como el desarrollo de los antibióticos volvieron a cambiar y yo creo que esta pandemia nos va a cambiar la forma de trabajar. Y lo va a hacer porque básicamente nos ha afectado como profesionales. Es decir, nos hemos visto muy afectados como profesionales por lo que ha supuesto como trauma, ¿no? Y nos hemos visto afectados como personas, como seres humanos. Y aunque hemos recibido agradecimientos, y esta foto es del hospital donde yo he trabajado durante muchos años, de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, o hemos tenido reconocimientos institucionales, incluso en monumentos, hemos dejado a gente por el camino. Hemos perdido compañeros y a los que recordamos, concretamente un profesor y compañero relacionado también con la herida de nuestra universidad. Y esto ha hecho que cambiemos radicalmente nuestra forma de verlo. Y creo que hay una palabra en chino que lo resume en todo, ¿no? La palabra en chino se pronuncia kiki y sería en la traducción al castellano como crisis. Crisis se hace fusionando, como ven ahí, dos caracteres. Por un lado el de peligro, pero por otro lado el de oportunidad. Y creo que es una oportunidad sincera para las enfermeras y para las enfermeras relacionadas con heridas el cambiar la forma de trabajar que hemos venido haciendo hasta ahora. Verán, hace justo ahora 10 años, bueno, en 2011 salió publicado por primera vez, en 2010 lo terminamos de trabajar, salió un modelo de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia en el que cambiábamos lo que hasta ese momento se conocía solo como úlceras por presión por hasta 7 lesiones distintas. Ya le adelanto que en mayo de 2021 vamos a tener un cambio en este modelo, vamos a hacerlo un poquito más complejo si ya no lo era, con la aparición de nuevas lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, pero también poniendo otra pata, como son las lesiones cutáneas que aparecen en las fases finales de la vida y que iremos trabajando de forma autónoma e independiente. Como les decía, yo vengo a lanzarles propuestas de investigación. Creo que es una oportunidad esta situación y que, por tanto, además de esa situación de peligro que hemos vivido, como crisis tenemos que ver la parte oportuna, ¿no? Y lanzar líneas de investigación que afecten a los profesionales,
que afecten, cómo no, y siempre a nuestros pacientes, pero también, y no quiero dejarlo pasar, algunos aspectos éticos que me parece que son fundamentales a la hora de desarrollar. Muchos de ustedes recordarán esta imagen del Time, que fue una imagen impactante como portada de la revista. Algunos de ellos incluso son enfermeros españoles, con esas caras absolutamente destrozadas, con lesiones provocadas por los EPI, por los equipos de protección individual, lesiones en las que aparecen mezcla de todo el modelo de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, donde aparece la presión cizalla, aparece la humedad, aparece la fricción, causando lesiones complejas, lesiones multicausales, ¿no? Y realmente sabemos cuál ha sido este impacto en los profesionales. Ahora quizá estamos empezando, como ha adelantado Javier, y John Enrique le presentará algunos datos, en España empezar a trabajar un modelo que puede ser replicado y que me consta que el doctor Torra tiene la idea de replicar en otros países. Cuando uno ve estas caras, lo primero que se plantea con esta portada del Time es: ¿se han utilizado medios de prevención adecuados? Si no ha sido así, ¿por qué? Si ha sido así, ¿por qué han aparecido? Y quizás no éramos conscientes de lo que suponía ponerse un EPI, más allá de aquellos profesionales que están trabajando en otros países, en otras regiones del mundo, con el ébola, etcétera. No éramos conscientes de lo que suponía tener un EPI durante un turno de trabajo, ¿no? Y quizás en las primeras fases hemos obviado las medidas de prevención, ¿no? Y me gustaría que quedara muy claro en esos estudios de por qué. Ha sido por falta de preparación de los profesionales, ha sido por falta de medios, ¿no? Una vez que han aparecido las lesiones, la mayoría de los profesionales se las han tratado de forma adecuada, porque no es fácil tratar este tipo de lesiones que vemos aquí multicausales, ¿no? Luego, desde un punto de vista cualitativo, me gustaría que se les preguntara a estos profesionales, y ahí lanzo otra línea de investigación que creo que puede ser importante, es qué han sentido al parecer estas lesiones. Como enfermeras estamos muy acostumbrados a tratar estas lesiones en nuestros pacientes, a ver cómo las evolucionan y las desarrollan y cómo las viven ellos, pero como profesionales, ¿cómo hemos vivido estas lesiones en carne propia, ¿no? Y sobre todo, ¿qué nos ha enseñado esta epidemia como profesionales en relación con la herida? Al palpar en carne propia el dolor, los problemas que causan, ¿nos ha cambiado la forma de abordar el problema? Creo que estas 5 líneas de investigación, algunas me consta que ya están en marcha, sería muy interesante empezar a trabajar desde el punto de vista de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia en los profesionales. Y en el núcleo de nuestro trabajo y en nuestros pacientes, ¿no? Antes de nada, quiero agradecer las fotos que vienen a partir de ahora. Son fotos del comité director del GENAU, en un chat que tenemos de WhatsApp, donde discutimos nuestra vida y a las que me han dado permiso para utilizar estas fotos, ¿no? Bien, ¿cuál ha sido la influencia de la pandemia por COVID en la epidemiología de las lesiones cutáneas? Porque todos los que trabajamos y tenemos sensibilidad sobre este tema, hemos visto que han aumentado, y han aumentado de forma desproporcionada en la situación y su severidad. Porque hemos visto lesiones como esta en personas relativamente jóvenes que estaban atendidos por COVID. ¿Qué ha pasado aquí para que un paciente desarrolle una lesión de tejidos profundos, como mínimo va a ser una categoría 4, en un problema de COVID? ¿Qué ha pasado, ¿no? Y luego, en la mortalidad. ¿Ha habido muertes por lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia achacables a la situación de COVID? Es decir, cuando un paciente hace una lesión como esta, tiene la fea costumbre de complicarse y de morirse por la úlcera, no por el COVID. Sin embargo, hemos visto multitud de estas lesiones en pacientes que salían de nuestra UCI o en pacientes que estaban en los domicilios y que, como no iban las enfermeras a los domicilios, como no se podían realizar los cuidados básicos, no se podían formar a los cuidadores para realizar los cuidados básicos, han desarrollado estas lesiones. Y estoy absolutamente convencido de que ha habido muertes relacionadas con este tipo de lesiones que podríamos achacar a la situación de COVID y que seguro que no han sido contabilizados. Ahí dejo otra línea. Ya saben ustedes, el doctor Verdú le inició
con el Instituto Nacional de Estadística de las muertes de pacientes con COVID que tuvieran úlceras por presión, creo que podría ser una línea importante para analizar. Otra de las líneas que planteo de cara a los pacientes es si se han identificado correctamente las lesiones. Esta era una foto que debatíamos en el chat y a mí es una foto que me recuerda mucho más a una úlcera terminal de Kennedy que a una úlcera por presión. Es decir, nos hemos encontrado con lesiones terminales de Kennedy en pacientes con COVID porque se estaban muriendo y era un síntoma externo de ese fracaso multiorgánico, o eran lesiones por presión. Y aquí quizá también hay una línea de investigación bastante potente que podríamos utilizar siguiendo los registros, ¿no? Claro, cuando uno ve todo lo que hemos tirado de fotos hasta ahora, la pregunta creo que es clave en la línea de investigación. ¿Se han realizado las medidas de prevención adecuadas? Y como profesionales, cuando a unos profesionales se les impide ir al domicilio, se les impide ir a la residencia a atender a los pacientes por el riesgo de COVID, se está dejando abandonada la prevención y se están dejando abandonadas esas personas a su suerte. Por tanto, no se están utilizando las medidas adecuadas. Esto enlazará con los aspectos éticos que luego les comentaré. Y la sexta y última, creo que desde el punto de vista cualitativo es fundamental, ¿no? Una persona que ha tenido esta lesión, ¿cómo lo ha vivido? Si ha sobrevivido a ella, pero ¿cómo lo ha vivido la familia? ¿Cómo lo han vivido sus seres queridos? ¿Qué sensación les ha dado ver a un paciente en estas circunstancias, con esta herida? Creo que es otra línea de investigación bastante importante. Quiero ser rápido para dejar tiempo a las preguntas y me voy a la tercera de las líneas, los aspectos éticos, ¿no? En esta situación de estrés absoluto que hemos vivido como profesionales clínicos, ¿hemos tenido en cuenta de verdad los principios de la ética? Hemos obviado los básicos, los de mínimos, los que decía el profesor Diego Gracia y nuestro querido Jaime Zavala. Esos principios de mínimo, de no maleficencia y de justicia, ¿se han atendido en esta epidemia de COVID en los aspectos relacionados con la herida? ¿Hemos priorizado adecuadamente los cuidados? ¿Hemos ido simplemente a tomar temperatura y ver si tenía síntomas de COVID y hemos obviado otras cuestiones? ¿Hemos hecho algo más? O dicho de otra manera, ¿podríamos haberlo hecho mejor? No con el fin punitivo, sino con el fin de la seguridad del paciente, que tanto hemos hablado. El error, errar es humano, ¿no? Es decir, ¿podemos aprender de esto para no volver a cometer, en el caso de nuevas pandemias, estos errores de nuevo? Porque algo seguro que podemos hacerlo mejor. Y luego, desde el punto de vista cualitativo, para mí me parece interesantísimo valorar cómo han vivido los profesionales la responsabilidad moral de sus instituciones y de los gobiernos en esta situación. ¿Se han visto solos ante el peligro con los medios adecuados, con los recursos adecuados, con las dotaciones de plantilla adecuadas? ¿Cómo han vivido esa situación personal? ¿Cómo se han sentido? Porque lo que decía antes, ¿no? Es decir, puede ocasionar síndrome. Es raro que haya un síndrome de estrés postraumático. Yo siempre se lo digo a mis alumnos. Cuando uno ayuda a los demás, es muy difícil que haya un síndrome de estrés postraumático. Si estamos viendo síndromes de estrés postraumático en profesionales que han ayudado a los demás, ¿será porque se han sentido absolutamente abandonados? Creo que es una línea de investigación fundamental para tratar, ¿no? Y luego analizar también con ellos cómo se ha vivido desde el punto de vista ético esta situación de los profesionales. Es decir, el que yo pueda tomarle la temperatura al paciente, pero no pueda hacerle unos cambios posturales. El que yo no pueda prescribir unos materiales o no pueda dedicar a curar una úlcera aún sabiendo que el paciente es COVID negativo, ¿no? Todo ello, ¿cómo lo han vivido? Termino y creo que, como verán, necesitamos hacer una reflexión profunda. Utilizando el pensador de Rodin, creo que tenemos que plantearnos muy seriamente qué es lo que va a cambiar este paradigma. Tenemos que investigarlo. La única manera de mejorarlo es investigarlo, porque la única manera de crecer es aprender. Muchas gracias por su atención. Gracias al doctor García Fernández y licenciada María Inés Palma. En cuanto pueda aproximarnos su presentación, le escuchamos.
tenemos algún problemilla de conexión. Mientras nos puede ir cantando algo para que estos segundos de silencio no sean tan difíciles. Sí, Inés. Claro, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí. Todavía no vemos su presentación, pero aspiramos a hacerlo enseguida. No importa, pero aquí aprovechamos. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradezco tremendamente la invitación de la Universidad de México, de ustedes, la presentación que me hizo Javier también, y les mando un cariñoso saludo de acá de Chile. Pedir disculpas porque estamos con algunos problemas técnicos, pero espero poder resolverlo. De lo contrario, bueno, contarles que el tema que se me propuso a mí presentar es los problemas que tienen los pacientes con posición de prono. Había preparado algunas diapositivas para contarles que estamos nosotros viviendo tiempos difíciles acá en Chile. Si bien tener la experiencia de ustedes, lo que vieron en España es que ustedes vienen del futuro, lo que ustedes ya pasaron lo estamos viviendo nosotros ahora acá. Y el gran desafío para el área quirúrgica, puntualmente acá en Chile, fue empezar a recibir pacientes COVID positivo y conectarlos a las máquinas de anestesia, que eso sin duda ha generado un desafío tanto para la parte en anestesiología como también para la enfermería quirúrgica. Y si bien nosotros estábamos acostumbrados a tener pacientes en prono, para que se usan las cirugías de columna, de abordaje posterior, ahora tuvimos que enfrentar estos pacientes graves y de prono, pero con todas las complicaciones que tiene un paciente intensivo. No sé si se logra ver la presentación ahora o todavía estoy ahí Todavía no lo conseguimos. No se ve. No se ve. Bueno, mientras tanto, sigo avanzando en el tema. Entonces, bueno, tuvimos que transformar nuestra recuperación y los pabellones para recibir estos pacientes, y si bien las medidas que nosotros usábamos y teníamos incorporadas dentro de nuestro protocolo de lesiones por presión, sin duda nos hicieron y nos han ayudado mucho, pero siguen todavía las lesiones por presión, sobre todo asociadas al uso de dispositivos médicos. ¿A qué me refiero? A los pacientes o los pacientes que están con sus tubos endotraqueales en las comisuras labiales y en las alas nasales los pacientes que están con cánulas de alto flujo. Con respecto a la protección que nosotros hacemos en el resto del cuerpo, siempre la elección ha sido las espumas hidrofílicas, los ácidos grasos hiperoxigenados también nos han dado un tremendo soporte en ese sentido, y el resto ha sido el desafío que nos presentamos frente al mercado, que es las superficies de apoyo con colchones específicos para que favorezca la posición del prono. Dentro de hemos logrado liberar tensión o presión en el tórax, en la zona de las mamas, genitales, con almohadas, y ahí vamos acomodando alguna cosa hechiza o artesanal que podemos hacer, pero sin duda ese es el desafío en el mercado. Con respecto a las líneas de investigación que presentó Francisco, uno de los temas importantes que hemos visto nosotros o nos está quejando, porque si bien las lesiones que hemos tenido en este minuto son todas de estadio 2, afortunadamente, pero entiendan que estamos recién enfrentando el pic de este problema. Yo creo que nos quedan por lo menos unas 3 semanas, dicen los expertos, de momentos críticos. En estos momentos yo estoy con mi capacidad de 100 unidades de enfermería todas ocupadas, no tengo ya hoy día en este momento para ingresar a ningún paciente más. Entonces, en estos momentos estamos con lesiones estadio 1 todavía, pero sí son pacientes que están con larga data conectados a ventilación mecánica, y eso nos está complicando en este momento. Si bien hemos sacado algunos, pero la verdad es que están en un promedio de 15, 18 días conectados a ventilación mecánica, y por supuesto las lesiones de cara son las más complejas que nos están angustiando en este tiempo. Hemos tenido también lesiones de colaboradores nuestros, que son las asociadas a los elementos de protección personal, que sin duda la más afectada en este minuto ha sido la nariz, y ahí hemos tenido lesiones hasta grado 3. Y estamos viendo, una de las cosas que planteaba Francisco es cómo lo enfrentó el equipo de salud, y además cómo estamos tratando esas lesiones y si lo que hemos hecho los hemos hecho bien, digamos. Entonces, dentro de toda la línea de investigación del paciente prono, que a nosotros como enfermería quirúrgica nos aborda, hasta el momento hemos tenido buenos resultados con los elementos de protección que hemos realizado y estamos teniendo con los pacientes, pero
tal vez en unos días más o en unas semanas más nos vamos a dar cuenta que las lesiones ya de estadio 2 están pasando a estadio, están avanzando en estadio, por lo tanto, esa va a ser una línea de investigación de reforzar o realmente asegurarnos de lo que lo estamos haciendo bien o necesitamos más medidas. Y la otra línea que a mí me preocupa y me angustia es el estrés y la carga laboral que tienen nuestros colaboradores. La enfermería se ha visto tremendamente sometida a presión, tanto porque no somos expertos en el área del manejo del paciente intensivo. Sin duda es un paciente que tiene mucho requerimiento y, por supuesto, siempre la enfermería quiere hacerlo bien, y cuando empiezan a ocurrir estos eventos adversos y se ve impactada la seguridad del paciente, resultamos ser bastante castigadores con nosotros mismos. Yo creo que dentro de la línea de investigación que a mí me encantaría poder desarrollar es el impacto que esto ha tenido y qué tan juiciosos o enjuiciadores hemos sido nosotros mismos y con cada uno. Lo veo cada vez que ocurre alguno de los eventos adversos con mi gente, con mi enfermero. Y por otro lado es cuando ya esta crisis para nosotros esté yendo francamente en retirada, es poder evaluar con qué daño se van nuestros pacientes y finalmente cuáles fueron el impacto que va a tener en la familia en términos de hacer el seguimiento de curaciones y todo el tratamiento que eso pueda significar para más tarde. Si bien podemos hablar todo un día y toda una mañana, es un área que a mí me apasiona y sin duda, dentro, como bien lo propone Francisco, dentro de las reflexiones, esto nos va a dar para pensar y van a generarse muchas áreas de trabajo y ahí está el llamado a la enfermería, a que nos comprometamos a poder sacar conclusiones, a poder hacer estudios, a poder publicar, porque no quisiera ser yo muy mal en pensar que a lo mejor en algunos años más vamos a tener alguna amenaza muy parecida a esta, espero que no tan cruel como ha sido, pero sí tenemos que estar preparados y empezar a aprender de la experiencia, que nos pilló más o menos preparados, esa es otra conclusión que tendremos que llegar, pero sin duda las lesiones de prevención de piel, que es lo que a mí me convoca en esta oportunidad, es un tema que tenemos que tomarlo con más seriedad y tal vez ser más críticos en relación al trabajo que hasta ahora se ha desarrollado. Dado que seguí con los problemas técnicos, no quiero continuar y alargarme en el tema porque no tuve el apoyo audiovisual y le pido disculpas al respecto, pero sin duda eso es lo que yo podría aportar en esta presentación. Muy bien, muchas gracias. Seguro que habrá algunas cuestiones puntuales que más tarde nos trasladarán los escuchantes y damos, si les parece bien, la palabra al doctor Joan Enric Torra. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por contar conmigo para esta plática. Muchas gracias a la ENEO de la UNAM. Muchas gracias, Mitanefio. Muchas gracias, Javier, por la presentación que has hecho. Y bueno, yo voy a continuar hablando de lo que han estado comentando las personas que me han precedido, a ver si tenemos suerte y podemos compartir la presentación. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Venga, pues yo me toca hablar al final, un poco resumen de algunas de las cosas que se han ido comentando. Yo comentarles pues que estamos, como comentaba Paco Pedro, en el año del Nursing Now, el año del Nursing Now que tanto esperábamos, y que el Nursing Now era invertir en enfermería, compartir prácticas enfermeras, aumentar la influencia de las enfermeras en las políticas de salud, más enfermeras en puestos de liderazgo y también difundir el impacto de la acción enfermera eliminando las barreras para su implementación. Este era un reto teórico, pero la verdad es que la realidad nos ha superado. Nos ha superado con la pandemia del COVID. Esta pandemia pues, nos ha superado. La sociedad ha podido ver el aporte de la enfermería. También la hemos sufrido. O sea, muchas enfermeras, muchos profesionales de la salud han fallecido o han tenido consecuencias debido a este problema en su salud. Hemos sido reconocidos, evidentemente, también, pero realmente nos encontramos ante un reto.
hablar de investigación ante un problema pues que en estos momentos, y estos son datos de ayer, pues tenemos 7 millones de casos, 424.000 fallecidos en todo el mundo. Esto es lo que dicen los políticos, o sea, probablemente tengamos el doble de casos y el doble de fallecidos, esta es otra historia, pero estamos ante un problema realmente importante y un problema que, fíjense ustedes, Brasil, España, Perú, Chile, México, o sea, no nos escapamos. Insisto, estas cifras son frías y estas cifras probablemente no reflejen la realidad de este problema. Bien, ¿por qué es importante investigar? Pues mire, investigar es importante, aparte de liderar en cuidados, para liderar en las mejoras de los cuidados, para liderar en la salud bajo una óptica enfermera, y estos son presupuestos pues, que estaban en el Nursing Now, y la necesidad de investigar y crear evidencia y conocimiento en temas relacionados con los cuidados. Y realmente el COVID pues, nos plantea unas necesidades nuevas en relación con los pacientes y en relación pues, con el tema que nos ocupa, que sería el tema de las heridas. Paco Pedro ha hablado antes, miren ustedes, esto es el resultado del COVID. El resultado del COVID es pues esto que ven ustedes aquí, cantidad de pacientes con lesiones pues, que jamás, o hace muchos años que no las veíamos. Nosotros hablamos de una epidemia sin luces ni taquígrafos, pero al final van apareciendo. Inés dice, tenemos estadios 1, estadio 2. Nosotros empezamos con estadios 1 y estadios 2 y hemos acabado de esta manera. Circunstancias como estas que pueden ver aquí, todo eso son fotografías que han compartido compañeros del comité director, de otros entornos, no sale ningún nombre porque nadie quiere asociarse a estas imágenes. Pero miren ustedes, estamos hablando de una epidemia sin taquígrafos, ¿no? Es importante que sepamos qué ha pasado, por qué ha pasado, si hemos retrocedido, si esto puede volver a suceder. Si antes teníamos pocas cifras de epidemiología, pues con la epidemia de COVID hemos perdido la epidemiología. Y es muy importante que sepamos qué ha pasado para evitar volver a tropezar con la misma piedra, porque esta pandemia puede suceder de nuevo o nos podemos encontrar con un problema parecido muy pronto. Más historias y van aflorando. Esta es una fotografía que me enviaban hace un par de días. Paciente de 65 años, 70 días en una unidad de cuidados intensivos. Un paciente con una superficie especial para el manejo de la presión, o sea, en teoría bien cuidado. Paciente que tenía desnutrición. Entonces, esto nos plantea, aparte del impacto, una primera línea de investigación, que es el impacto epidemiológico de la situación de COVID, que hemos perdido todas las estadísticas, con lo cual, pues, solo tenemos testimonios testimoniales, permítanme la redundancia, pero después tenemos otro elemento también que es ver el impacto, o sea, y esta es una línea de investigación, ver cómo el COVID influye en que un paciente pueda o no desarrollar lesiones por presión con independencia de los cuidados habituales, porque nos estamos empezando a encontrar con circunstancias como esta. El tema de los decúbitos prono, Inés lo ha comentado. El tema de los decúbitos prono, pues la COVID nos ha representado tener muchos pacientes pronados. Esto significa puntos de presión diferentes, zonas de presión menos almohadilladas, gran dificultad para los cambios posturales, como comentaba Inés, gran cantidad de dispositivos clínicos susceptibles de producir lesiones, y ese es el resultado, eso es lo que vemos. Insisto, es muy difícil tener imágenes de pacientes con lesiones por presión en pronos porque las cámaras no entran en aislamiento, pero al final nos encontramos con historias de estas. Nos encontramos con historias pues, que nos obligan a replantearnos qué podemos hacer para prevenir en situaciones en las cuales pues, no son habituales y en situaciones ante las cuales se enfrentan profesionales pues, que no están acostumbrados a manejar estos tipos de pacientes. Y aquí tienen las consecuencias. Y me uno a lo que comentaba Paco Pedro, datos cuantitativos en cuanto a epidemiología, pero también investigación cualitativa, lo que se presenta para un paciente, pues el convivir con esta lesión durante mucho tiempo. ¿Esto a qué nos ha llevado? Pues esto nos ha llevado, por ejemplo, a hablar de simulación. Dentro de ese ciclo de charlas hicimos una hablando de prono y eso nos ha obligado pues, a plantearnos mediante simulación cómo podíamos encontrar medidas de prevención. Eso nos ha planteado, pues, nosotros hasta ahora casi siempre veíamos el paciente en decúbito supino, plantear, oiga, pues tenemos que proteger al paciente en decúbito supino, pero también tenemos que plantear la protección del paciente en decúbito prono. Esto
esto nos ha planteado temas de innovación, o sea, innovar en los cuidados. Investigación es algo que siempre va acompañado de innovación. Eso nos ha obligado pues, a plantearnos pues, en estos sitios donde hay presión, y con esto con Inés pues llevamos tiempo ya investigando y haciendo cosas, y con grupos de pediatría también, pues aplicar esta innovación a lo que nos hemos encontrado pues, con los pacientes en decúbito prono. Innovar, por ejemplo, desarrollando nuevos dispositivos, y miren ustedes, el COVID ha sido el punto de partida pues, para que una empresa, una sociedad científica, un grupo de trabajo y profesionales de diferentes países, de España, de Chile en este caso, pues estamos intentando desarrollar sobre la marcha y con las dificultades que representa, pues un dispositivo que nos ayude a prevenir lesiones por presión en estos pacientes con prono, por ejemplo, ¿no? Otro elemento también importante destacar son las lesiones en profesionales. De China, de Corea, de Italia, del Times, veíamos imágenes. Miren ustedes, yo se lo he comentado alguna vez. Estos son mis colegas, estos son mis exalumnos, estos son personas cercanas a mí. Ya no están en el Times, no salen en el Times, sino que salen, pues, son colegas, compañeros, etcétera, con lesiones por presión, y los profesionales, pues, hemos sufrido lesiones por presión por dispositivos clínicos, por dispositivos de protección, por EPIs, y también algunos profesionales nuestros, me consta, algunos compañeros nuestros que han sufrido lesiones por presión al estar ingresados en centros asistenciales. Aquí tienen, pues, por ejemplo, pues, Paco Pedro nos hablaba de las lesiones relacionadas con la dependencia, y hoy en día, pues bueno, tenemos que replantearnos cosas, como son, por ejemplo, las lesiones cutáneas relacionadas con equipos de protección personal. No sabemos si les vamos a llamar relacionadas con la dependencia, porque en este caso no tienen que ver con la dependencia, pero sí nos encontramos con situaciones que no eran habituales antes y con las cuales nos las encontramos hoy en día. En este sentido, como comentaba Javier y Paco Pedro también lo ha insinuado, pues miren ustedes, desde el GENIA UPP hemos planteado la realización de un estudio para ver la incidencia, tipología y medidas de prevención y tratamiento de las lesiones cutáneas asociadas al uso de EPIs en los profesionales de la salud. En este caso es el estudio que hemos hecho en España, pero nos gustaría, pues, y estamos abiertos a colaborar desde la SILAUE con cualquier sociedad de Latinoamérica en replicar este estudio. Y aquí tienen ustedes resultados muy preliminares, resultados de esta mañana. Por ejemplo, pues tenemos casi 1.500 respuestas, y fíjense ustedes, el 71% de los profesionales que responden, médicos, enfermeras, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, o sea, profesionales sanitarios que han estado utilizando EPIs, el 71% no disponían de un protocolo específico de prevención en sus instituciones. El 46% no utilizaban productos para prevenir lesiones cutáneas relacionadas con los EPIs. Esto es realmente sorprendente e importante, ¿no? 46 no, un 23,7 a veces, solo un 30% lo utilizaban de manera sistemática. Fíjense ustedes, también tenemos información, y esto es muy importante, esto es investigación en acción, y esto es investigar de algo pues, que nos es nuevo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, pues, los productos que se han utilizado más frecuentemente para poder prevenir. Y esto, pues, después cuando liguemos esos resultados con el resultado en la incidencia de lesiones, pues vamos a ver qué medidas son efectivas, qué medidas no son efectivas, si tenemos que replantear elementos, etc. Fíjense ustedes, un 52% de los profesionales que responden a nuestra encuesta han desarrollado al menos una lesión cutánea por EPI. Y fíjense ustedes, pues que hay profesionales que han desarrollado 1, 2, 3, 4, y hay profesionales que han desarrollado más de 4 lesiones. O sea, estamos hablando de un problema importante, y esta es una línea de investigación muy importante. ¿Para qué? Pues para poder prever situaciones parecidas, para aprender estas situaciones, y lo que les comentaba antes, el no tropezar de nuevo con la misma piedra. Sabemos, por ejemplo, los dispositivos que nos plantean problemas. Sabemos que las mascarillas FFP2, FFP3 son las mascarillas pues, que nos van a dar la mayor cantidad de problemas. Sabemos el alcance de estas lesiones. Tenemos lesiones por presión de diferentes categorías, categoría 1, categoría 2, categoría 3. Hay profesionales que han desarrollado lesiones por presión de categoría 4 por los EPIs. También tenemos lesiones combinadas o multicausales. Tenemos información de las localizaciones, y eso es lo que nos permite la investigación. O sea,
ante una pandemia como esta, pues tenemos que aprender, tenemos que tomar conclusiones y la investigación es la manera que nos permite, pues tenemos un punto crítico que es el puente de la nariz, tenemos la frente, el pómulo, tenemos las orejas, tenemos las manos, o sea, tenemos puntos críticos y esto pues son cosas que tenemos que ir activando. Otras líneas de investigación, pues mira ustedes, otras líneas de investigación, aquí nos hemos centrado en heridas, pero tenemos otras muchas líneas de investigación. Paco Pedro hablaba de estrés, o sea, me consta que hay estudios de estrés postraumático en profesionales y en pacientes. Tenemos estudios de impacto en calidad de vida y esto es muy importante. O sea, tenemos personas, si algo define la pandemia es que hay personas que están mucho tiempo en la terapia intensiva, personas que están mucho tiempo ingresadas y Inés, a medida que pasa el tiempo os vais a encontrar con lesiones de este tipo que van a impactar en personas que se van a recuperar y que van a impactar en su calidad de vida y esto nos abre al paradigma de investigación cualitativa también. Impacto en colectivos específicos como son por ejemplo la pediatría, aquí en su día estuvimos hablando de salud materno-infantil también, etcétera. O sea, realmente nos encontramos pues ante un reto. Yo, bajo el punto de vista de enfermería, me gustaría acabar con, bueno, pues el Nursing Now nos ha permitido, pues en el mundo de los cuidados, poder decirles esta frase, ¿no? Más que una frase, es una parrafada, pero que en el mundo de los cuidados la investigación es el camino para crear y validar conocimiento, que nos ayuda a definir, evaluar y mejorar y consolidar los cuidados, muy importante. Enfermería está ligada a cuidados. Aprender de los errores y ayudar a que estos no se perpetúen, eso es muy importante. Hemos cometido errores, el primer elemento es reconocer que hemos cometido errores, cuantificar estos errores y evitar que no se vuelvan a producir, porque no sabemos si en otoño, en invierno vamos a tener otra pandemia, y responder a nuevos retos de salud y sociales. Yo pienso que aquí la enfermería estamos respondiendo, cuidando muy bien a estos nuevos retos y estos nuevos retos nos abren nuevas preguntas, ¿no? Evidentemente bajo una óptica enfermera y científica, y esta óptica enfermera y científica configura un abordaje holístico en la atención de salud dentro del equipo interdisciplinar y siempre teniendo en cuenta, y eso es algo que nos caracteriza a la enfermería, a los pacientes y a las personas. Sin lugar a dudas, yo acabaría aquí. Un gran reto, una gran responsabilidad y una obligación y un compromiso de la enfermería hacia la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por haberse primero ajustado al tiempo, que siempre es útil en este tipo de conexiones, y segundo, sobre todo, haber aflorado, yo creo que bueno, las líneas que no solamente se van a circunscribir a estas próximas semanas o estos meses, sino que realmente pues dejan abierto un escenario para equipos de investigación muy relevantes. Hay un sonido, no sé si es el Spotify del doctor Torra o no, vale, debe ser algún hado que se ha colado en nuestro interior. Y yo le pediría, porque seguro que ha habido en el chat durante este tiempo de exposición preguntas relevantes, que la maestra Ramírez nos las pueda trasladar, si es tan amable. Muchas gracias, doctor. Muy seguramente el ruido va a ser de mi parte, desde aquí de la Ciudad de México. Pues mariachis, son mariachis. Ya. Quisiéramos, pero bueno, es esta parte. Quisiera solicitarles unos minutos para la participación de nuestra directora, la maestra Rosa Marily Zárate Grajales, que tiene algunas inquietudes que yo creo que nos vendría muy bien como parte del cierre de tan espléndida presentación que han hecho. Adelante, maestra Rosy. No le escuchamos, maestra. Primero, muchas gracias. Felicitar a este espléndido panel de especialistas que nos han puesto en la mesa de las discusiones algunas líneas emergentes para el caso de enfermería en el cuidado a la salud, pero también creo que nos han alertado de algunos de los problemas que hemos estado resolviendo sobre la práctica y que ahora tendríamos que atenderlos con la mejor evidencia disponible, con estos recursos que nos da la metodología de la ciencia,
a partir de intervenciones, ¿no?, claras, contundentes, que nos permitan no volver a repetir, como decían, los mismos errores, no tropezarnos con las mismas piedras, ¿no? Me parece que también aquí podríamos hacer un ejercicio de un estudio multicéntrico para estos países que hemos estado conectados en varios momentos, en varias sesiones, sobre todo para asuntos de protección, de cómo disminuir el riesgo para pacientes que tienen este tipo de lesiones, porque como ustedes dicen, y como todos los epidemiólogos dicen, esto llegó para quedarse, ¿no? El virus llegó para quedarse y hay que estar mejor preparados para enfrentarlo. Y por último, también quisiera yo poner sobre la mesa de la discusión los retos que ha significado para la gestión de enfermería, para la gestión de los recursos humanos, de la reconversión de hospitales, para conseguir calcular, enfrentar con horarios extenuantes esta situación, y también puede ser una línea de investigación de cómo las enfermeras, en el caso de la gestión, han enfrentado y han atendido, ¿no?, la escasez crónica de enfermeras, el agotamiento, la enfermedad, la comorbilidad del grupo de enfermería, y que esto evita que tengamos las suficientes enfermeras. Cómo enfrentarlo, que no nos vuelva a suceder una situación de estas, y cómo enfrentarlo con políticas públicas adecuadas, ¿no? Cómo enfrentarlo ante los gobiernos con evidencia científica suficiente que les permita a ellos identificar que pues, la escasez era crónica y que se hizo una escasez aguda en estos momentos de una crisis epidémica, ¿no? Entonces, creo que también una línea de investigación podría estar en el tema de la gestión. Animémonos a hacer como un protocolo para un proyecto multicéntrico. Ya nos invitaba Joan a participar en este estudio que están haciendo, y bueno, pues yo levanté la mano ahí en el chat y dije, México, podríamos empezar a participar en este estudio. Y bueno, no me queda más que agradecerles a este espléndido panel y a la conducción de la maestra Celia Ramírez y a la conducción técnica Esmida Nephews, con Jenny, con Adriana, al maestro David Morales de la universidad que nos ha puesto al día en estas plataformas, y a ustedes, ¿no?, los expertos y los especialistas que han hecho de estas masterclass un clásico que nos ha permitido estar conectados a 6,200 personas en estas fechas, ¿no?, en estos días que hemos estado juntos. Ya ha habido cerca de 20 participantes como ponentes, especialistas y demás, y que hemos estado conectados. No quisiera omitir a nadie, así que los voy a leer: de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Este impacto, que es globalizador ante una pandemia, una epidemia también globalizada, creo que teníamos que tener respuestas de esta naturaleza, ¿no? Respuestas globales, respuestas y conocimiento desde todos los escenarios del mundo. Y bueno, que esta no sea la última, sino que sea la primera de muchas otras sesiones de trabajo conjunto. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, un placer. Y bueno, que los colegas que están en todos los rincones de esta América nuestra, que está sufriendo en este momento su peor crisis sanitaria y su peor crisis económica de muchos años, en muchas partes del mundo sabrán de lo que estamos hablando. Y bueno, agradecerles a todos ustedes esta enorme actividad, a Esmida Nephews por compartir sus recursos en esto, y a la UNAM, ¿no?, a nuestra universidad, que vale la pena decir que el día de ayer nos dieron la noticia que estamos dentro de las mejores 100 universidades del mundo, ranqueadas. Entonces, creo que vale la pena festejarlo también con ustedes. Muchas gracias de todo corazón a ustedes por esta enorme
actividad y bueno, dejar a todas las colegas este aprendizaje desde los diferentes rincones de la enfermería y del mundo. Muchas gracias a todos por participar y por confiar en este gran proyecto. Gracias, Celia. Gracias, Joan, que nos acompañaste en todo. Gracias a Javier por esta excelente clase, a Jenny, a todos los que hicieron el día de hoy posible esto, a David. Y bueno, yo me despido de ustedes, no sin antes agradecerles a la distancia y mandarles un abrazo y un aplauso a todos por este excelente trabajo. Gracias. Gracias a la maestra Rossi por esas halagadoras palabras y creo que está todo dicho, aparte del tiempo que tendremos en el futuro para seguir labrando lo que hoy simplemente se ha insinuado. Sabemos que el problema ha venido para quedarse, lo reitero. Sabemos, tenemos las herramientas, el método para poder acercar respuestas a algunos de los interrogantes y ahora lo único que nos pide es acelerar para intentar vencer alguno de esos problemas, quizá, como se decía en la presentación, esa ventaja que hemos podido tener, no sé, no para recuperarnos, estamos en una fase de meseta, sino para anticiparles los problemas que hemos podido compartir y que ustedes todavía estén a tiempo de poderles poner freno. Gracias por mi parte, ha sido un placer y muy fácil esta moderación, acompañar a estos amigos y espero que a las 600 personas o más que nos han acompañado esta tarde, pues que les haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Un abrazo muy fuerte desde España. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Chao. Adiós. Adiós. Adiós.